Queridos, vamos a hablar acerca de la familia. La familia es una idea de Dios y nadie puede hablar mejor de la familia que Dios mismo. Cuando Dios pensó en hacerse una familia para Él, estableció el universo y plantó en un granito de arena que es el planeta Tierra, en medio de semejante majestuosa creación. En el centro del universo, vaya a saber dónde estamos, allí puso a un hombre y relata el libro de Génesis que todo alrededor de este hombre era maravilloso. El mismo Dios daba testimonio cuando leemos nosotros Génesis acerca de cada uno de los pasos de esta creación extraordinaria que no podemos sondear. La ciencia no puede medir lo que hay en los cielos. No puede contar las galaxias, ¿cómo va a poder saber cuántas estrellas hay? Sí, pero en ese pequeño, quizá un grano de arena es mucho, para tratar de tomar dimensiones de lo que es la creación. En el mundo puso al hombre. Y el relato dice, vio Dios que estaba todo bien. Las lumbreras en el cielo representan esa infinidad de galaxias. Dice, vio Dios que eso estaba bueno. Y cuando hizo la tierra, dice, la separó de las aguas, puso la tierra por un lado, las aguas por otro. Vio Dios que eso también estaba bueno. Creó los animales, los peces, las aves, y vio Dios que eso era bueno. Pero hay un momento en que el relato por ahí nos saca de lo común y dice, a eso no le pareció tan bueno a Dios. ¿Usted sabe dónde dice que Dios dijo esto no es bueno? Respecto de su creación, hay un momento que Dios dice esto no es bueno. ¿Lo leyeron en el libro de Génesis? ¿Sí? ¿Dónde dice eso? ¿Ah? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso le hizo una compañera, ¿cierto? Sacha. Fue bueno que estuviesen las bestias, que tuviesen su pasto, que las aves estén en los cielos, que esa armonía que nosotros podemos ver en el ciclo de la vida se manifieste de forma tan perfecta y Dios mismo da testimonio y dice, fue bueno en gran manera. Pero hay un momento que se detiene el Señor y dice, acá hay algo que no está bien. No es bueno que el hombre esté solo. Y no que esté mal hecho el hombre, sino que algo le faltaba. Entonces dice, lo vamos a terminar. Le haré ayuda idónea. Y formó a la mujer, dice el relato bíblico, tomando de una costilla de Adán. De ahí creó a Eva. Y el proyecto del Señor era la familia. Entonces les dijo, multiplíquense, quiero que prosperen y que llenen la tierra y que la gobiernen. Les dejó esa orden, ¿está bien? ¿Cómo sería la familia que Dios diseñó? Bueno, un ambiente de paz, un ambiente donde desarrollarse en plenitud. Ahí sí que había vida y vida en abundancia y todo era seguramente un deleite. Como se describe el paraíso, ¿qué le podía faltar? Estaban los árboles frutales, los ríos, esas manantiales de oro, diría yo, el oro y todos los metales preciosos. Y el hombre ni siquiera tenía que esforzarse, porque el tema del trabajo apareció después, usted sabe, ¿no es cierto? Así que el ambiente era extraordinario. Pero ahí estaba también el enemigo y camuflado en una serpiente le propuso a Adán y a Eva, Satanás, cortar con Dios. Ellos accedieron, irresponsablemente cayeron en esa tentación y el proyecto de Dios
para ese entonces extraordinario, encontró este conflicto. Cerró Dios el cielo. Dice que una espada, revoleándose en los aires, separó al hombre del huerto del Edén. Una figura simbólica que dice que el Señor escondió toda esa riqueza para que el hombre, con el sudor de su frente y con espinos y con cardos, tuviera que lidiar para parar la ollita y traer el pan a la casa. ¿Saben algo los varones de eso? ¿Y las hermanas? Hay hermanas que sudan también, ¿no? Mucho, por el pan de cada día. ¿Qué quiero decirles? Que para Dios eso no significó una frustración ni una derrota, sino que el Señor pensó en retomar y no darse por vencido, retomar el plan original, y para eso mandó a Jesús, el postrer Adán, y a través de Jesús salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estaba la familia. Usted sabe que la familia está perdida hoy en día. Si usted mira el mundo va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos relata de la intención de Dios el libro de Génesis? Si yo veo ese Dios de amor y sigo los pasos que dio, lo comparo con la actualidad de la familia, las noticias que usted recibe y lo que vive a diario, usted va a decir, no tiene nada que ver lo que hoy conocemos como familia con aquello que Dios inició. Y es cierto. Y hoy le van a proponer que haga la familia como a usted se le dé la gana, ¿o no? ¿No le han dicho si a usted le pinta puede tener familia con quien quiera? Ronaldinho tiene 2 esposas y se casó con las 2. ¿Qué tal? Y bueno, Maradona tenía varias familias, ¿no? Y son ídolos, y hoy le dicen, y si a él le gusta, y si a él le pinta. Luego los descendientes de estos desórdenes o las generaciones que vienen para abajo la pagan con angustia, frustración, duelo, iras, pleitos. La descendencia desde Adán y Eva con Caín y Abel, que se desconocieron hasta que uno lo mató al otro, hasta hoy podemos ver que es ruinas la familia hoy en día. Y usted me va a decir, bueno, mi familia no está tan destruida. Bueno, yo quiero darle pautas para que usted le plante los cimientos y las columnas y las sostenga y vele por ella. Y para quienes tienen ahora, digamos, mucho trabajo para darle inicio al proyecto del Señor y hacer las cosas de acuerdo a sus mandatos y a sus pautas, a sus principios, hoy le voy a dar de parte de Dios muy buenas noticias. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí. No crea que tiene todo ya. La familia se construye a diario. Hay ladrillos y hay recursos que agregar, que incorporar a esta maravillosa construcción todos los días. Es un lugar de servicio la familia. La familia es el lugar donde se inicia el ministerio, donde un siervo de Dios hace sonreír a ese Señor creador que busca encontrar personas mansas y dóciles que hacen las cosas como Él las manda. El primer lugar es en el hogar. Yo estaba repasando con los hermanos lo que conozco acerca de la historia de muchas familias de nuestra congregación, de mi familia, testimonios y cosas que nos hablan de por ahí, una empresa bastante complicada de remontar. Encontré un texto en la Biblia que me ayuda, yo quiero que ustedes lo busquen conmigo, Isaías capítulo 61, voy a leer un solo versículo, pero quiero que piensen en su familia hoy, en la familia de sus padres, en la familia de sus abuelos y en todos los cruces que se hicieron en esos árboles genealógicos que van desde nosotros hacia atrás. ¿Cómo le fue a la familia de sus abuelos?
Usted tiene por ahí testimonios de los viejos que le contaron cómo era que se daban vuelta antes, cómo que su abuelo conoció a su abuela y probablemente su abuelo después conoció a otra señora y por ahí se mezclaron familias. Me acordaba esta mañana de un título de una película que me llamó la atención. Dice, los míos, los tuyos y los nuestros, dice la película, ¿no? Yo le paré la oreja al título de la película y digo, ¿qué será esto? Y bueno, la película trataba de un matrimonio de estos que les hablo. El hombre con sus hijos, la esposa con sus hijos y los hijos de los dos, todos viviendo bajo un mismo techo. Claro, la película no es una comedia, no le muestra lo que puede ser en la realidad, la convivencia debajo de ese techo. Pero yo he escuchado testimonios. Un hermano me dijo, yo agarré un arma porque en mi casa, como mi papá buscó otra señora, yo tenía hermanastros que valían más que yo me sentí tan infeliz que en un momento dije, algo van a saber de mí, me van a prestar atención. Y tomó un arma y se dedicó a la delincuencia y terminó en el penal. Y allí conocí su testimonio, el menosprecio que había bajo el techo en su casa. No sé cómo ha sido tu realidad ni la de tus padres, pero este texto que voy a leerte habla de las posibilidades en Cristo de revertir las maldiciones de generaciones. Porque todos estos desaciertos de nuestros antepasados repercuten en nuestra vida hoy. En tu vida estás pagando, y a lo mejor tus hijos, todos los errores y las malas decisiones de antepasados. Vos has venido a construir en un lugar que está sumamente frágil. Has venido a querer iniciar algo que ya viene crujiendo, porque venís heredando escombros. Este texto, el versículo 4, escuchá, querido hermano, esta palabra y cobra ánimo. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando leí este pasaje yo pensé en tantas historias que escuché. Esta semana cuando compartía con los chicos del pabellón número 7, la unidad 1 del penal, el pabellón 7, hay un grupo de hermanos mayores que se reúnen 2 o 3 veces por semana y adoran y buscan al Señor. Yo estuve compartiendo con ellos el texto de la parábola de Jesús, de los 2 edificios que 2 personas construyeron, una persona sabia y una persona insensata, construyeron edificios muy diferentes. Uno de los edificios o de las casas se derrumbó, duró muy poco. La otra casa permaneció a pesar de las inclemencias que del tiempo, de los sismos, de los vientos, de las tormentas, permaneció. Jesús cuenta la parábola de 2 edificios y dice, un hombre prudente edificó con un buen cimiento sobre la roca. Y cuando vino la mala y sacudieron las tormentas, la casa permaneció. Y el otro insensato lo hizo ahí nomás sobre la arena, que cuando llegó el viento levantó el río y dice que fue muy grande la ruina de esa casa. Compartía yo con los hermanos y le dije, quiero que me den testimonio ustedes que manejan la palabra de Dios y me digan cómo esta palabra aplica a las historias que ustedes han vivido. Y uno de los muchachos me dijo, mire, mi familia es un desastre, yo tengo todo destruido. Mi esposa vive con otro varón, yo ya la perdoné, me abandonó, yo he sido muy malo con ella. Mis hijos están sin provisión, yo me desespero acá, no puedo hacer nada por ellos. Me contó un panorama que me hacía ver que en su hogar habían ruinas que remover. Y yo dije, no voy a dejarle que quede con ese pesimismo de esa experiencia como que ya no se puede hacer más nada. Porque hay muy buenas noticias para nosotros. El plan que cayó, ese proyecto de Dios que se arruinó desde Adán y hasta hoy, yo tengo buenas noticias y es que
Dios proveyó de un nuevo Adán, Dios proveyó de un nuevo espíritu, Dios nos dio los recursos para que se pueda levantar de nuevo la construcción. Y así lo dice el versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Quiere decir el que está al lado suyo, yo te tengo buenas noticias. Acerca de tu familia te tengo buenas nuevas. Porque estos escombros de muchas generaciones son malas noticias y son viejas malas noticias que se pasan de padres a hijos por generaciones. Son noticias viejas y todas esas noticias viejas dicen lo mismo. No es posible mejorar el ambiente de la casa. Lo que se rompió, se rompió. Estamos tan distanciados con tus tíos, con tus abuelos, nos peleamos por las herencias. Al final nos maldijimos tanto y nos hemos herido tanto por años que estos son ruinas, no hay más familia. Pero la buena noticia dice así: el Señor me envió a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicarle libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Sabe de quién está hablando, no es cierto, este texto, el profeta Isaías? Dígame quién sabe de quién habla el profeta Isaías. Che, no. 2 personas saben de quién habla Isaías. ¿De quién habla Isaías? ¿Quién más sabe? Por favor, ayúdenme. 5, 6. Está hablando de Jesús. El profeta Isaías dice: va a venir alguien en el poder del Espíritu de Dios y les va a traer buenas noticias. Que las ruinas antiguas pueden ser removidas, y por el poder de ese Espíritu con el que Jehová ungió a Jesús para traer buenas noticias, aquel creyente que recibe esta palabra antes y después, el corazón afligido tendrá alegría, tendrá ánimo. El que está enlutado tendrá consuelo. El que piensa que la cosa se ha terminado recibirá aliento como para comenzar a reedificar otra vez. Usted me puede decir: es imposible. Yo hablé en una oportunidad con un hombre que me decía la cuestión de su matrimonio, y yo le decía: mira, para nosotros seguramente es imposible. Y claro, si ya se armó otra familia, si ya se separaron, si ya la cosa está de la manera que usted dice, de todas maneras, hermanos, siempre para Dios nada es imposible. Yo no digo recuperar a tu esposa porque tu esposa tiene otro marido, o al revés, pero estoy diciendo que en los planes de Dios está el que tengas un edificio, que tengas una familia, que tengas un ambiente de amor alrededor tuyo. Y no sé cómo Dios lo hará, ni a través de quiénes. Pero la idea de Dios es que des amor y que recibas amor, y que en tu casa sean los hijos, sean los niños edificados en un ambiente de salud. No quiere Dios que las ruinas sigan estorbando a su proyecto. Lo que vas a necesitar es el Espíritu de Dios. Porque dice: el Espíritu del Señor me ungió. Y cuando vienen las buenas nuevas, vienen con ese Espíritu, para que nosotros sintamos este poder corriendo en nuestras venas y decir: yo puedo tener otra vida. Si estoy angustiado porque mis padres me heredaron esta tristeza, pues de aquí en adelante las generaciones que vienen, en el poder del Espíritu de Dios, y porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, yo digo que las cosas cambiarán. Mire cuántas palabras que hablan de una situación de angustia y de tristeza. Afligidos, a predicar a los abatidos, a los quebrantados,
a los presos, a los que están sin consuelo, enlutados. Está hablando el profeta de que la humanidad puede estar bajo un manto de oscuridad, como el que yo le estoy describiendo, como lo que nosotros vemos hoy en día. Porque alegremente se toman decisiones. La onda ahora es hacer como vos quieras y después las consecuencias. Y cada vez más oscuridad. Vos salvate. Vos que nadie atraviese tu metro cuadrado. Vos haces tu vida. Que tu mujer, que tu marido, que tus hijos no te roben el futuro y la alegría y el gozo. Hacelo como vos quieras y disfrutá. Y después todas las consecuencias de estas ruinas que hoy estamos viviendo. Les mencionaba algunos casos de gente famosa. Que uno dice cuánto quisiera el éxito que tiene este o aquel. Y viven en la ruina. Porque su familia, hermano, les pasa factura. Pobre Diego Maradona, hoy peleándose por la herencia, los hijos que tiene en España, los hijos que tiene en Cuba, los hijos que tiene aquí, el otro que salió del otro lado y las mujeres que se agarran de los pelos. Esa no es la idea de Dios, ¿no es cierto? Pero si alguien que viene con estos antecedentes dice, escuché buenas noticias, yo quiero cortar esta maldición en mi vida, porque mis hijos no tienen por qué recibir esta herencia perversa. Yo le tengo buenas noticias. El Señor vino para terminar con esta devastación. Reedificarás las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones. Solo dale lugar al Espíritu de Dios, porque no lo vas a poder hacer vos. No lo vas a poder hacer vos. Va a seguir el griterío en la casa. Va a ir con todo el buen ánimo a decir, bueno, las cosas en mi casa van a cambiar, y va a llegar con un ramito de flores y le vas a decir a tu señora que la amás y le vas a pedir perdón, y eso va a durar unos minutos mientras el Espíritu de Dios no esté allí para una nueva construcción poderosa, tal cual Dios dice que debes hacer. Si Él no te provee del suficiente amor, paciencia, mansedumbre y todos los frutos de su Espíritu, las flores te van a quedar como un sombrero. Y yo te voy a mostrar que esto es realidad. Zacarías capítulo 4 dice cómo se debe construir cuando hay ruinas amontonadas, escombros de muchas generaciones. El papá, alcohólico, vicioso, violento, les hacía pasar una vida horrible. Niños chicos grababan en su corazón recuerdos horribles, y esos mismos niños decían, yo un día voy a tener una familia diferente a la que me han dado, y una vida distinta le voy a dar a mis hijos. Toda esta angustia que yo me comí con mis padres en esas borracheras y en esas peleas y en esa gritería, yo no se la voy a hacer vivir a mis hijos. ¿Y usted sabe qué es lo que pasó cuando creció ese niño y se casó? No puede torcer esa fuerza maligna que viene en su herencia, en su ADN. Cuando quiere acordar, hace lo malo que no quería hacer. Se arrepiente y dice, me dañaron y de la misma manera he dañado a mis hijos. Los gritos que recibí en mi infancia y los golpes que me dieron, yo también los entregué. No pude contenerme. Porque esa fuerza maligna puede ser vencida solo por el que en la cruz del Calvario derrotó a Satanás. Por eso el Señor viene a predicar también el día de la venganza del Dios nuestro. Porque el Señor viene a poner en su lugar a estos enemigos que desde Edén vienen haciéndole daño a la familia. Solo el Señor viene a darnos de su victoria, y en Él podemos derrotar a los espíritus de violencia, de vicio, de división que hay en nuestro hogar. Es en Cristo. Esta es la buena noticia. No tienen que hacerlo solo. Ni con el psicólogo, ni con los terapeutas, ni con la ayuda de que le dan al consejero matrimonial. No alcanza, hermano. ¿Para qué vamos a desperdiciar los recursos que Dios nos dio? En Él está el poder.
Hay que aprender a usar los recursos del cielo. El Señor nos dio de su Espíritu. En Él está la guía, en Él está el poder, en Él está el amor que necesita. Dice el capítulo 4. Voy a leerle desde el versículo 6. Le mostraba el ángel al pueblo de Dios a través de los profetas y de los líderes que había que hacer una obra. Dios quería que a la ciudad que estaba en ruinas la reedificaran, pero ellos venían del cautiverio. Les cuento la historia rapidito. Tomaron al pueblo de Dios y lo llevaron cautivo a un imperio llamado Babilonia. Allí fueron esclavizados por años. En un momento Dios dijo, terminó el juicio, porque esta gente se había portado muy mal con Dios. Terminaron así porque se la buscaron. No hay maldición sin causa. Y en un momento Dios dijo, vamos a mi pueblo, lo traigo de vuelta a su tierra porque quiero que se cumplan mis propósitos. Y cuando los cautivos llegaron de Babilonia y vieron la ciudad, las puertas quemadas, las murallas derribadas, lo que eran los hogares eran solo piedras y una gran montaña de escombro en el medio, dijeron, ¿qué hacemos con esto? Nosotros venimos de la debilidad del cautiverio. Y muchas veces nosotros pensamos así. Por eso el Señor viene con buenas noticias, para darte ánimo, para decirte que ya no sos cautivo de la tristeza, del luto, del abatimiento, que vas a ser renovado en tus fuerzas y vas a creer que puedes armar un hogar tal cual Dios quiere y va a tener una buena vida para vos, para tu esposa, para tus hijos y quienes habiten bajo ese techo. Tienes que creerle al Señor, someterse a sus estrategias, a sus caminos, para que esto funcione. Versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Dios para vos, hermano, querido. No sé tu nombre, alguno nomás. Acá dice Zorobabel. Usa tu nombre, es para vos, hermano. El Señor dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Llévate esta palabra. No con tu fuerza, no con tus recursos, no con tu inteligencia, no con tu dinero, no con tus ayudas, no con los políticos, no con los filósofos, no con los terapeutas, ni con quien sea que diga que sabe. Con mi espíritu, dice el Señor. Esta es la buena noticia. El espíritu del Dios que diseñó la familia está a disposición de quien quiera tomar de esa sabiduría, tomar de ese poder, tomar de ese ánimo y llenarse de gozo y de entusiasmo y decir, voy a barrer de mi casa todo espíritu oscuro que desde mis abuelos ha estado señoreándose de mi familia. Satanás se ha reído de tus padres, de tus abuelos, de tus antepasados y hoy en día se va a encontrar con el Espíritu de Dios si es que aprende esta lección. Ni con ejército. No es con la topadora que vas a sacar los escombros, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Está hablando de los escombros de la ciudad en ruinas. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Se acuerda cómo le dijo David a Goliat? ¿Y este quién es? El chiquitito mirando al gigante. ¿Y este quién es? Que vino contra el Dios de Israel. Dios no salva con espada. Dios no salva con ejércitos, con carros ni con caballos. Del Señor es la victoria. Y en este caso le está diciendo a ese monte, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia sea a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel, tus manos, echarán el cimiento de una nueva familia, de un nuevo hogar, de una casa libre de maldiciones, de oscuridad, de gritería, de violencia, de vicio.
Viene el Señor Jesucristo a acompañarte en la empresa. No va a ser con un gran ejército, ni con un arquitecto, ni con una topadora, ni con mucha fuerza de mano de obra. Será con su espíritu, ha dicho el Señor. Las manos de Zorobabel, tus manos echarán el cimiento de esta casa. Tus manos la acabarán. Y conocerá que Jehová de los ejércitos es el que trae esta noticia. ¿Sabe cómo dice el Señor? Probame a ver si no lo hago. Probame a ver si no hago el milagro en tu hogar. Pero no lo hagas vos. Es la gracia de Dios. Hay una montaña de escombros de antepasados en mi vida, en mi hogar, porque mi abuelo era ojo alegre, mi padre era ojo alegre. Las familias están divididas porque había de la noche, del vicio, de la andanza, de los viejos, de generaciones para atrás. Vengo heredando esa tendencia a menospreciar la familia por vivir como yo quiera vivir y como se me antoje, porque eso es lo que he aprendido. Los escombros de muchas generaciones no los puedes sacar vos, pero toma la primera piedra en fe y decir: la gracia del Señor sea sobre esta montaña de escombros de muchas generaciones, porque será reducido a llanura y voy a poder poner el cimiento según como Dios manda para un edificio que no caerá, que se va a sobreedificar día tras día, y vamos a poner con mi esposa y con mis hijos, según la voluntad de Dios, todos los ladrillos y los materiales necesarios para que esa construcción valga la pena vivirla. ¿Cómo es el hogar que Dios diseñó? Yo tengo hermanos que han salido de experiencias tristes y han dicho: ahora voy a ser el marido que Dios manda. A ver qué dice el Señor. ¿Cómo debe ser el esposo con la esposa? A ver, yo voy a ser la esposa que Dios manda. ¿Cómo debe ser la mujer en el hogar? A ver qué dice el Señor de los hijos. Y cuando la familia acuerda obedecer a Dios y construir su hogar como Dios manda, ese hogar es una maravilla al que da ganas de entrar, de visitar, aunque sea convidarme un mate, porque la paz que hay en este ambiente, porque el espíritu que se respira en esta casa, dan ganas de vivir aquí. ¿Cómo hacen ustedes? Siempre cuenta mi esposa de un vecino atormentado que venía a visitar a mis suegros, don José y doña Beba, quienes iniciaron la obra aquí. Y dice que el hombre, mientras conversaba con ellos, se quedaba dormido. Mi suegra hacía de comer muy rico, ¿no? Y cuentan, yo algo conocí, ¿no? Mi suegro recorría la feria, traía las mejores verduras y preparaban el ambiente de la casa, y mi suegro tenía siempre en sus labios este proverbio: donde se reza, donde se ora, hay una familia feliz. ¿Cómo era que decía? Familia que reza unida, permanece unida. Y lo decía medio católico él. Reza unida. Donde hay oración y donde se busca a Dios, ahí hay un espíritu que permanece y que hace que las cosas sean distintas. El viejito venía, se sentaba, comía lo que doña Beba le servía y se quedaba dormido. Y era un hombre atormentado que hablaba mal de Dios. Y le decía a mi suegro: ¿por qué no maldices a Dios como te ha llevado a tu hermano tan joven? Y mi suegro le hablaba del Señor y el hombre caía en paz y terminaba dormido. ¿Cuántas historias hay de esta? Yo conozco en mi hogar de gente que entra y me dice: ¿Qué hay acá? ¿Qué pasa ahí en tu casa? ¿Y qué es lo que hay? El Espíritu de Dios construyendo y nosotros obedeciendo. Porque es Dios el que debe llevar el timón del barco, es Dios el que debe poner las columnas y debe dar las medidas y debe construir con nosotros de acuerdo a un diseño perfecto. El hombre debe hacer con la esposa como Dios manda. Dice: ¿quiere usted, varón, que sus oraciones lleguen al cielo? No sea áspero con su esposa. Yo me puse a pensar en ese texto, ¿no? Porque dice: varones, no sean ásperos con sus esposas para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea que mi oración puede llegar a un nivel y yo doblar las rodillas y lastimarlas y aún azotarme y clamar a Dios por horas,
y ser un viejo amargado con mi esposa. ¿Qué quiere decir? Que mi oración, por muy intensa y larga que haya sido, no tendrá éxito. Porque si yo quiero un hogar como Dios manda, y si yo quiero que Dios sonría a mi andar, y quiero la protección de ese espíritu en los ambientes de mi casa, tengo que hacer las cosas como Dios dice. ¿Cómo tiene que ser el esposo con la esposa? Si no es áspero, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué es lo contrario de áspero? Suave. Les pregunto, esposos, ¿son suaves ustedes con sus esposas en el trato? Porque me va a decir, no, yo me afeito todos los días y estoy suavecito y me pongo cremita en las manos, pero no estamos hablando de eso, ¿sabe? Son sus palabras, son sus gestos. Mi viejo era un viejo seco, muy amargado, pero así era mi abuelo. Y estas herencias hay que romperlas en obediencia a Dios por el poder de su espíritu. Porque yo no puedo convertirme en un marido suave de la noche a la mañana. Tengo que ir al Señor y decirle, Señor, necesito de tu espíritu, porque es el amor que viene de tu espíritu el que me va a obligar a ser suave con mi esposa. Me va a obligar a decir las palabras que ella puede tolerar y que puede escuchar, y que son palabras de ánimo, sazonadas con sal, palabras que traen gracia al que oye. No vienen de mí vienen las herencias de los Ortiz, de los Castro, de los Guevara y todo el árbol genealógico para atrás de mis antepasados. Pero el Espíritu de Dios me dio una buena noticia. El Señor viene a cambiar las cosas. La aflicción, el luto y la devastación de tu hogar por medio de su Espíritu. ¿Qué hay que hacer entonces, pastor? Primero escuche, ¿sabe qué significa las buenas noticias? Deme un sinónimo de esta palabra, buenas noticias. ¿Qué significa la palabra buenas noticias en la Biblia? ¿Alguien sabe? Evangelio. El Evangelio. ¿Conoces el Evangelio? No solo de que Dios estaba en Cristo, porque esto es fundamental. Dios vino a hacer las cosas nuevas. Dios vino a sacarnos la esclavitud, a sacarnos de esta miseria, a quitar la aflicción de nuestras vidas. Dios vino en Cristo para ir a la cruz del Calvario y perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Fue el primer gran paso de victoria y de salvación. Pero la palabra evangelio, la buena noticia, es amplia. Y es que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no solo tu vida, sino también tu familia. Y proveyó del Espíritu que nos capacita, nos unge Dios para ser buenos maridos. ¿Quién quiere servir a Dios? Sea un buen marido, sea una buena esposa, sea un buen hijo, sea aquella persona que Dios manda cumpliendo el ministerio en las cuatro paredes de su casa. Haga sonreír a Dios y muéstrele al Señor que usted es un ministro digno de confianza, haciendo como Dios manda el plan de salvación dentro de su hogar y siendo un agente de liberación. ¿Cómo? Con el Espíritu de Dios, no con el tuyo. Hermano, no alcanzan sus buenas intenciones. Le voy a dar un texto para que leamos. Vamos por favor, Efesios, ya termino, capítulo 6. ¿Quién levanta un espíritu angustiado? Dice la palabra de Dios. ¿Quién podrá levantar a alguien que ha sido abatido? ¿Qué significan estas palabras? Desconsuelo, luto, aflicción, espíritu quebrantado, abatido. ¿Quién puede levantarlo? Bueno, esta es la buena noticia. Esta es la palabra de Dios. El evangelio completo. Jesús vino a buscar tu familia. Entró a la casa de un hombre muy menospreciado, un hombre al que todo el barrio alrededor de su vida señalaba y odiaba. El hombre más perverso probablemente de toda la villa donde él vivía. Se llamaba Zaqueo. Y el Señor, cuando lo vio, le dijo: Zaqueo,
quiero entrar a tu casa. Escucha lo que dice el Señor. Yo quiero entrar a tu casa. Saqué un hombre destruido. No tenía un amigo. La gente lo maldecía cuando lo veía pasar. Daban vuelta la cara, escupían el piso. Un hombre resistido por toda la sociedad de aquel tiempo. Jesús lo miró que estaba arriba de un árbol escondido, tratando de ver a Jesús, y le dijo: Zaqueo, date prisa, bajá, porque yo hoy es necesario que entre a tu casa. Qué buena noticia para vos. El Señor te está diciendo hoy: mirá, así como construyó Zorobabel con el poder de mi espíritu y con mi presencia, te traigo esta palabra. Es necesario que yo entre a tu casa. Las cosas viejas van a terminar. Los escombros de muchas generaciones serán allanados por el poder de su espíritu, pero es necesario que el Señor entre en tu casa. Abre la puerta, abrile la puerta. No lo quieras hacer solo, te va a ir mal. Vas a repetir la historia. Si yo les leo un versículo a las hermanas que está fuera de moda, ¿me lo van a recibir? ¿Sabe que la Biblia entera está fuera de moda? Y hay algunos que por ahí se atreven a ponerla en onda. Esto no corresponde para este tiempo porque ofende a algunas personas. Esto no le gusta a los de la LGBT, de la comunidad homosexual. Esto que dice que los bebés nacen, las personas son desde que son un embrión en el vientre de la madre. No, no son personas. La Biblia está fuera de moda. Y este versículo que le voy a leer a las hermanas, yo me voy a esconder mientras lo leo. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dijo amén una hermana. Quiero ver si hay casadas acá. ¿Cómo hacemos ahora? Porque el marido se va a acordar, escuchó el pasaje, le va a decir: acordate lo que dice Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿A usted le parece que es muy pesada esa orden o esa pauta, esa condición del Señor, mi hermana? Bueno, usted me va a decir: mi marido no es una persona a la que yo me pueda someter porque tiene cada idea. Ahora va para el marido. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres. Escucha, marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quién le pide más Dios? Usted va a decir: sí, pero usted amar a mi mujer así como Cristo amó a la iglesia. Mire, yo de chiripa la banco. Para el día de, de San Valentín le traigo unos bomboncitos y arreglate. Porque mi mujer es una bruja insoportable. Yo escucho a mis compañeros de trabajo que decían así: la bruja, decían a la esposa. ¿Y cómo hace para zafar de la bruja? Porque hay una juntada con los muchachos. Y la bruja ¿cómo le dicen ahora? La tóxica. Se me fue la palabra. ¿Y la tóxica? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo era la iglesia que Cristo amó? Mire, uno lo entregó por 20 piezas de plata. El otro, antes que el gallo cante 3 veces, dos veces, ya lo había negado 3 veces. Los otros huyeron, lo dejaron solo. Y la Biblia dice que Jesús los amó hasta el fin. Maridos, así tienen que amar a su mujer. Pero mi mujer deja mucho que desear. Yo le pido que me haga una comida y me hace cualquier cosa. Así como Cristo amó a la iglesia sin medir la fidelidad,
la retribución de la iglesia, sino que la amó y se dio por ella. Así amen a su esposa. Y mujeres, respeten a su marido de esta manera, como manda el Señor. Y entonces el Espíritu de Dios va a venir a construir en tu casa. Ah, no, pero hoy dicen que hay que vivir de otra manera. ¿Usted quiere al Espíritu de Dios en su hogar? ¿Usted quiere que Cristo entre a su casa? Cristo no viene como un convidado cualquiera. Cristo viene como Señor. Él fue a la cruz y murió para ser Señor. Y si Él trajo el perdón sobre tu vida, Él es tu Señor. ¿Cómo debo comportarme como un ministro, como un siervo en obediencia a cada una de sus pautas? Si Él dice que yo ame a mi esposa, que yo sea suave con ella, que la vea como a vaso más frágil, pues así tiene que ser. Y las mujeres, dice el versículo 33, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo. Y la mujer, respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Hay hijos aquí? ¿Quiénes son hijos? Los demás vinieron de la cigüeña o de una flor. ¿Qué sé yo? Mi padre, ¿sus padres han muerto? No, algunos padres viven, algunos padres han muerto. Mi viejo murió ya, pero tengo padre. No vine de... ¿Yo puedo honrar a mi padre muerto? Yo tengo que honrar a mi padre muerto. Hay que honrar a los padres. Incluye a los suegros. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, ¿hay padres aquí? No provoques a ira a tus hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Les decía hace unos domingos atrás que muchas veces nos sorprendemos de los hijos, algunas macanas que hacen y decimos, ¿de dónde aprendió este niño esta rebeldía, estas palabras, estas actitudes? Me han llamado de la escuela y me han puesto así la oreja porque mis hijos son un desastre. ¿De dónde si yo? No, ¿vos cómo lo criaste? ¿Sabías lo que ellos consumían en el celular? ¿Sabías de las invitaciones, de las amistades y de las movidas que hacen cuando son adolescentes? ¿Vos estabas más o menos al día con qué perfil iba adoptando tu hijo a medida que crecía? ¿Interviniste en su desarrollo? Digo, hoy en día los padres tienen miedo de los hijos. Hay padres que dicen, que no haga berrinche. Si los padres están separados, peor, porque tratan de tener contento al hijo y de pagar sus culpas. Le dan todos los caprichos. Es chiquito y quiere chisito. Yo le digo, no coman chisitos, maldigo los chisitos. No, qué mala palabra. No le den chisito a los niños, son malos los chisitos. Ah, pero acá lo venden a los chisitos. Yo quiero decirle una cosa. Hay 3 cosas que odio. ¿En qué me metí? A las personas no, solamente las que tienen mucho pelo. O no, los demás no. Y acá están todos peladitos como yo, así que los quiero. Odio los pianitos cuando uno va apurado en la ruta, ¿sí? Los lomos de bus, los odio. Odio la mosca de los frutos. Y cuando he escuchado lo que hacen los chisitos en un informe que escuché, odio los chisitos. Y le digo a los padres, no le den chisito a los niños. No le dejen el celular para que se distraiga. No le den los caprichos de lo que quiere, las golosinas, la tele. Críelos en disciplina y amonestación del Señor. Entró Jesús a tu hogar, Él es Señor. ¿Quieres construir un hogar sobre las ruinas de los antepasados y quitar las maldiciones de antes? Haga como Dios manda, críelos en amonestación del Señor y en su disciplina. Cuando es no, es no, y cuando ir a dormir. Y apague esa televisión. ¿Qué va a andar el niño con el celular? ¿Por qué andan los niños con el celular? Va,
¿Sabe, papá, lo que está viendo ese niño? En la que se mete ese niño. Ya bastante devastación hemos vivido de las generaciones de atrás. Cortémoslo y hagamos las cosas como Dios manda, ¿ah? Críelo en disciplina y amonestación del Señor. Dígale lo que está bien según la palabra de Dios. Intrúyalo en el camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no le tenga miedo a sus hijos. Que lloren. Mejor que lloren ellos ahora. Y no después llore usted. Porque su hijo no tuvo disciplina a tiempo. Maridos, esposas, padres, hijos. Dice el Señor cómo se debe construir. Quitemos las ruinas. Cobremos ánimo. Tomemos del Espíritu de Dios y hagamos la familia que Dios quiere. ¿Está de acuerdo? Es el primer lugar de servicio. Los ojos del Señor están abiertos 24 horas dentro de tu hogar. No vas a tener un ministerio mayor si fracasas en tu hogar, si no contienes tu familia, si no amas a tu familia. ¿Cómo piensas que Dios te va a encargar algo mayor? Dice la palabra de Dios. ¿Nos ponemos de pie? Quiero saber si hay en los presentes alguien que no le ha entregado su vida al Señor. Quiero que escuche al Señor Jesús hablando a Zaqueo y hablándole a usted. Quiero entrar a tu casa. Dice Jesús, yo quiero entrar a tu casa. Abrime la puerta. Porque yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. Y cuando Cristo entra al corazón hay poder. Hay sabiduría. Las cosas cambian y hay milagros. Te sorprenden, dirán tus vecinos, mira lo que Dios ha hecho. Hay hermanos que dicen, los vecinos no pueden creer que yo sea como soy y cómo he cambiado. Cuando en el penal le digo, a este hermano, ¿se acuerdan? Sí, terrible. Están en la iglesia y son siervos de Dios, no te puedo creer. Así que están en la iglesia. Dios hace milagros cuando entra a un hogar. Si aún no ha entrado a tu casa, no le has entregado tu corazón. Yo quiero que lo haga esta noche. Dice el Señor, hoy quiero entrar a tu casa. Quiero saber si hay alguien que le va a entregar su vida a Jesús, que no lo haya hecho antes. Levánteme la mano que vamos a orar ahora por usted. Que Dios los bendiga. Bienvenido, primera vez que la veo. Dios te bendiga. Bueno, van a tener que venirse aquí adelante, porque no distingo mucho. Vengan que vamos a orar.